Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a continuar ahora con el problema 663, que es un problema también que le pertenece a la electrodinámica. Bueno, en realidad el tema es más circuitos eléctricos, pero vale decir dentro del mundo pre, que es electrodinámica, ¿no? En el siguiente, bueno, en este problema nos dan un ajuste de resistencias y nos están pidiendo saber cuánto será la resistencia equivalente entre A y B. Si tú colocas un multímetro aquí, el multímetro te va a indicar cuánto es la resistencia entre A y B, ¿sí o no? Pero bueno, tú no eres un multímetro, lo que hace el multímetro en realidad es a esta resistencia les envía un pequeño flujo de corriente, aplica una pequeña diferencia de potencial entre estos burners, ¿no? Y la corriente que reciba el circuito, ¿no? Agarra y divide esa diferencia de potencial que pone entre la corriente que recibe y esa debe ser la resistencia equivalente. Pero bueno, nosotros no somos multímetros, no podemos hacer eso, no podemos mandarle corriente a un circuito, pero lo que sí podemos hacer es analizarlo, ¿no? ¿Qué procedemos a hacer aquí? Mira, observa por favor que esto no es lo que parece, es muy sencillo en realidad. Si tú te das cuenta, o tienes que acordarte que en un cable, siempre el potencial en un cable que no posee resistencia es el mismo potencial. O sea que el B potencial, este es un potencial B, potencial B, potencial B. Nos vamos a ir indicando los puntos. Este es un potencial B, este es un potencial B, potencial B. Y el potencial B llega hasta aquí. Ahora, ¿por qué potencial B no puede ser él? Porque aquí hay una resistencia que está impidiendo que el potencial pase. Entonces se le pone nada más potencial en B, donde no hay resistencia. O sea, en este caso, en todo este cablecito, ¿no? Acá también, todo esto tiene potencial B, este pedacito también tiene potencial B. ¿Está claro? Ahora, mientras que el potencial en A, potencial en A, potencial en A, potencial en A, vamos a ponerlo aquí, potencial en A, potencial en A, potencial en A. Correcto. Ahora, la gran pregunta es... vamos a ponerlo aquí también, ¿no? Potencial A, y a él vamos a ponerle potencial B. Correcto. Ahora, la gran pregunta es, para que tú puedas encontrar la resistencia equivalente, hay que determinar los potenciales entre cada resistencia. Por ejemplo, para la resistencia de 9, sabemos que el potencial, mira, es AB. O sea, mejor dicho, que para la resistencia de 9, el potencial es AB. Esto lo podemos poner, vamos a ponerlo así. El potencial entre A y B, para 9, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, ¿no? Esto lo podemos poner entonces como que el potencial AB para 9, ¿no? En este caso vamos a poner aquí para el 9 ohmios, debe ser, vamos a ponerle un valor V, ¿no? Para no estar poniendo AB. ¿Por qué? Porque 9, la resistencia de 9 está entre A y B. Date cuenta que la resistencia de 18 también está entre A y B, mira. La resistencia de... Por ejemplo, esta de 6 está entre A y B, esta de 2 está entre A y B, esta de 6 está entre A y B, todos están entre A y B. ¿Qué significa eso entonces? Que tanto como todas las resistencias están entre A y B, significa que todas las resistencias soportan la misma diferencia de potencial, ¿se entiende? O sea, no importa qué resistencia agarres, midas por donde tú midas el voltaje, digamos, va a tener siempre el mismo potencial, ¿no? No importa cuál sea la resistencia. Entonces, si tenemos eso, ¿en qué caso de, digamos, de agrupación de las resistencias se va a determinar el mismo potencial? Siempre va a ser en serie, porque acuérdate tú que cuando tengas un circuito en la cual tienes esta resistencia de acá, y tienes por acá otra resistencia, me parece que lo he hecho en otro problema anterior, siempre tanto el voltaje aquí como el voltaje aquí, más menos, y esto sea más menos, y también más menos, este voltaje siempre va a ser igual a este voltaje. Entonces, como la caída de tensiones en todas las resistencias es lo mismo, quiere decir que todas estas resistencias están en paralelo. No hay necesidad de volver a dibujar el circuito, esa es una pérdida de tiempo. Basta con analizar los nodos y darte cuenta que todas las resistencias están entre A y B, A y B, A y B, A y B y A y B. Es suficiente con eso. Entonces, ¿qué vas a decir? Como todas las resistencias están en paralelo, entonces estamos hablando de un circuito. Estamos hablando de un circuito en realidad en paralelo, ¿no? Esta gráfica es pura finta, porque basta con analizar el paralelo y es suficiente. Si tenemos entonces un circuito en paralelo y nosotros queremos saber su resistencia equivalente, basta con sumar las inversas. Por lo tanto, vamos a poner acá 1 entre la resistencia equivalente, debe estar dada por 1 entre 18, más 1 entre 9, más 1 entre 6, más 1 entre 2, más 1 entre 6, ¿no? Esto de acá vendrían a ser toda la resistencia del circuito que están dentro de aquí, pues, ¿no? Y sumando todo esto, tú vas a concluir tranquilamente que la resistencia equivalente de este señor vendría a ser un
ohmio. Haz las operaciones y te va a quedar un ohmio, ¿no? Eso ya te lo dejo a tu criterio para que tú veas cuál es la mejor manera de operar eso. Pero sí, recuérdate de esta norma, que usando los potenciales puedes determinar tranquilamente en qué forma está el circuito, si es en serie o es en paralelo. Eso, por favor, no lo olvides, que te va a simplificar mucho la vida al momento de analizar circuitos. ¿Correcto? Muchas gracias.